Un día hace 2025 años la eternidad se metió dentro de nuestro tiempo cronos y fue hecha accesible para todos los hombres por medio de palabras que son espíritu y son vida. Y esa palabra se llama Jesucristo. La palabra de Dios, como dice en Juan 1, que era Dios y que era desde el principio de la eternidad. Esa palabra se hizo hombre. Dice la palabra de Dios que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Todas las cosas fueron creadas por medio de él y para él, y todas las cosas en él subsisten. Dios habló por medio de su Hijo, como dice Hebreos 1:2. Habló a todos los hombres, habiendo antes hablado de muchas maneras. Esta vez habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo todo el universo. Dice también en Colosenses 1:15 que él es la imagen visible del Dios invisible. Hebreos 1:2 dice que él es la imagen misma de su sustancia, expresa el carácter de Dios, el autor de la vida, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. En él estaba la vida, él es el verbo de la vida, Dios manifestado en carne, como lo dice su palabra. En él vivimos, nos movemos y somos. Y dice que a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo Jesús, y por medio de él reconciliar todas las cosas de los que están en los cielos y en la tierra. Y hizo la paz con todas las cosas por medio de él, por medio de la sangre de Jesucristo. Mateo 1:18 dice que él fue concebido por el Espíritu Santo de Dios. Y dice Hebreos 2:14 que él participó igual que tú y que yo de carne y sangre para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Y que en su nombre predicásemos el arrepentimiento y el perdón de los pecados. El arrepentimiento, que es un cambio de manera de pensar, que produce su palabra, el oír la palabra de Dios en el corazón del hombre. Como dice Isaías 53, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice la palabra de Dios que Dios castigó a Jesucristo, dice que el molido fue por nuestros pecados, por ti y por mí, inmerecidamente. Tú y yo no merecíamos que el autor de la vida muriera en esa cruz por ti y por mí. Tú y yo no merecíamos que las palabras de Dios vinieran al mundo, porque un día las palabras de Dios fueron ley. Y esa ley, Jesucristo vino en semejanza de hombre bajo la ley para cumplir esa ley, para que tú y yo fuéramos libres de esa ley. Y ahora no solo nos encontremos en la ley del pecado y de la muerte, sino en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Nosotros no éramos merecedores de que el autor de la vida viniese al mundo en forma de hombre, hecho como siervo semejante a los hombres. No éramos merecedores de sus palabras, que son espíritu y son vida, que sus palabras son vida eterna. No éramos merecedores. Pero yo te voy a decir una cosa, allí donde estás, allí del otro lado de la pantalla. La palabra de Dios, a Cristo, al autor de la vida y la salvación, tú puedes decidir aceptarlo o rechazarlo con tu libre albedrío. Eso lo puedes resistir tú y esa decisión la puedes tomar tú. Algo que es inevitable, implacable y que no puedes es la soberanía de Dios y la decisión de Él. Mandar su gracia al mundo y que tú escuches sus palabras de gracia, las palabras que te dan salvación, las palabras que vienen a tu oído por gracia. Como dice su palabra, es por fe para que sea por gracia. La palabra de Dios vino y eso no lo puedes evitar. La gracia de Dios es la voz de Dios, las palabras de Dios en el oído del hombre. Tú y yo no éramos merecedores de que unas palabras que crearon el universo, que te dieron el soplo de vida, vinieran al mundo y te hablaran ahora vida eterna en su nombre. Tú y yo no éramos merecedores de ello. Tú y yo no éramos merecedores de que esas palabras hablaran solo gracia en el mundo, como dice, y se asombraban de las palabras de su gracia que salían de su boca. No éramos merecedores de que Él muriera y derramara su sangre en la cruz por ti y por mí. Pero algo que no podemos evitar, como te dije, tú puedes recibirla o rechazarla, pero no puedes evitar escucharla. Las vas a escuchar ahora por las redes, las vas a escuchar en todas partes. De hecho, Jesucristo es el autor de las redes. Él le dijo a Pedro, echa las redes al otro lado. Y también es el autor del sígueme. Le dijo a todos sus discípulos, sígueme y te haré pescador de hombres. Dice la palabra de Dios que en Él estaba la vida. Y como te lo he venido diciendo, no puedes evitar oírlas. Las vas a escuchar en donde quiera que vayas.
para que este mensaje se expanda por todas partes del mundo, porque dice la palabra de Dios que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Es inevitable que tú escuches la gracia de Dios. Y si hoy la estás escuchando, si hoy oyes su voz, abre tu corazón y Él cenará contigo. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. Dice la palabra de Dios que si Jesucristo no resucitó, vana, inútil es nuestra fe e inútil la predicación. Pero Jesucristo resucitó. Si Jesucristo no resucitó, todavía nosotros somos culpables de nuestro pecado porque nadie ha pagado por Él. Pero dice la palabra de Dios que todas las cosas que teníamos por importantes las hemos desechado, las tenemos como pérdida por causa del amor de Cristo, con tal de ganar a Cristo y que de conocerle y de ser uno con Él y de conocer el poder de su resurrección. En su nombre se ha abierto un nuevo camino. Así como cuando en las autopistas hay un accidente y abren la autoridad máxima, que es la policía o el Estado, abre un carril diferente en sentido contrario para que fluya el tráfico, para que se solucione el problema. Dios solucionó el problema abriendo un camino por medio de la sangre de Jesucristo, un camino eterno, un camino contrario a cómo va el mundo, totalmente contrario. Y la gente que va al revés dice, esos están locos. No, locos no. La máxima autoridad del cielo abrió un camino y se llama Jesucristo. El camino, la verdad y la vida. Abrió un camino nuevo por el cual nos podemos relacionar con Dios. Un camino que va al revés al mundo, pero que nos lleva a la salvación. Y la Biblia lo dice de esta manera en Gálatas 2:17. Pero si yo, buscando ser justificado por Cristo, somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que yo destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Pero yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por cuanto Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que cambien su manera de pensar, por cuanto ha designado un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia, por medio de aquel hombre que dio testimonio resucitándolo de los muertos. Dice la palabra de Dios, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Apocalipsis 3:20 dice que he aquí, Él está a la puerta y llama. Yo estoy a la puerta y llama, dice Jesús. Si alguno me abre, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esta es la buena noticia que te predicamos hoy. Jesucristo ha resucitado y está vivo. Y sus palabras viven en mí. También pueden vivir en ti y te van a dar vida eterna. Como dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Feliz domingo y que el poder de la resurrección llegue a todos sus hogares.